Modasa, motores diésel andinos. Modasa es una empresa de capitales peruanos que empieza a escribir su historia en la ciudad de Trujillo, inaugurando su primera planta de 100.000 metros cuadrados para la producción de motores el 10 de noviembre de 1977. Hoy en día, Modasa es la compañía líder en el rubro y se caracteriza por su tecnología, su innovación constante, la calidad de sus productos y el profesionalismo de su gente. Esto nos ha permitido ingresar exitosamente a más de 20 países. Contamos con múltiples acreditaciones, entre las cuales destaca la certificación internacional ISO 9001-2015, que respalda la calidad de nuestro sistema de gestión, certificación R66 antivolcadura y la certificación UL, la cual nos permite exportar exitosamente a Norteamérica. División Soluciones de Energía. Modasa es líder en la fabricación y comercialización de grupos electrógenos para las diversas aplicaciones del mercado. Contamos con profesionales altamente capacitados por las marcas internacionales que forman parte de nuestro equipo. Brindamos soluciones a medida, siendo OEM y especialistas en reparación de motores Perkins, Cummins, Doosan y Mitsubishi. Los grupos electrógenos de Modasa son fabricados en una moderna planta de 30.000 metros cuadrados. Cuenta con más de 40.000 obras ejecutadas y más de 8.000 clientes atendidos. Exporta a más de 20 países con un total de más de 2.500.000 kilowatts vendidos. Actualmente, Modasa ha obtenido la certificación UL 2200, uno de los símbolos con mayor reconocimiento en el mundo, que asegura que nuestros productos cumplen cabalmente los estándares de seguridad y calidad para ingresar a Estados Unidos y Canadá. Este logro reafirma nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes los mejores equipos del mercado y expandir nuestra marca peruana a nivel mundial. Nuestra tecnología nos permite tener una capacidad instalada para fabricar más de 600 equipos mensuales, desde 10 hasta 2050 kilowatts, así como hacer lotes mínimos sin restar eficiencia a nuestros procesos productivos. Apuntamos a ser la empresa líder en Latinoamérica en la generación de equipos de energía eléctrica, orientando nuestro liderazgo hacia el desarrollo de productos hechos a la medida según el requerimiento de nuestros clientes. Baja y media tensión. En Modasa, apostamos por consolidar nuestra participación dentro de la vida de nuestros clientes. Por esta razón, hemos incrementado nuestro portafolio de servicios de energía más allá de los grupos electrógenos. Hoy en día, entregamos soluciones integrales de abastecimiento de energía. Para ello, contamos con los socios estratégicos adecuados para responder de manera idónea a los requerimientos del mercado, brindando alternativas adecuadas como celdas, transformadores, tableros de distribución, tableros de fuerza y control, UPS y estabilizadores. Trabajamos bajo los más altos estándares de calidad, con un equipo altamente calificado que nos permite diversificar los trabajos tanto en suministro directo e integración de soluciones especiales, subestaciones móviles, subestaciones compactas, salas eléctricas, entre otras. Todos nuestros productos y servicios están disponibles en nuestras tiendas a lo largo del país, ubicadas estratégicamente en beneficio de nuestros clientes. Modasa, motores diésel andinos. La celda Simosec
diseñadas y fabricadas bajo norma IEC, cuentan con una tecnología combinada de aislamiento en aire con seccionamiento en gas SF6 para trabajo de hasta 24 kilovoltios. Poseen una alta disponibilidad debido a que los equipos de corte y seccionamiento se encuentran en una cuba de acero inoxidable en gas SF6, lo cual la hace ideal para ambientes agresivos. Además, cumplen con la prueba de arco interno hasta 21 kiloamperios, cumpliendo con la seguridad de la instalación y la de los operadores. Modasa cuenta con socios comerciales como Siemens para brindar productos que son garantía de confianza, alta tecnología y seguridad. Los tableros Modasa son fabricados con acero estructural ASTM A36, el cual es procesado en una moderna maquinaria automatizada como cortadoras láser, plasma y plegadoras CNC. Luego de esto son cuidadosamente soldados y cubiertos por 3 a 4 mils de pintura electrostática texturizada después de haber pasado por un exhaustivo granallado y decapado. Para la integración se utilizan barras de cobre electrolítico al 99%, cubiertas con manga termocontraíbles y cableado libre de halógeno, garantizando la seguridad de los equipos y reduciendo el riesgo de incendios. Se utiliza equipamiento Siemens en los diferentes interruptores y equipos de fuerza, indicadores de presencia de tensión LED en puerta y etiquetas de aluminio anodizado para una rápida y correcta identificación. Gracias a todo este proceso de fabricación y equipamiento de última tecnología, nuestros productos salen con los más altos estándares de calidad y funcionamiento. Confíe en los expertos, confíe en Modasa. Desde el año 2017, Modasa amplió su cartera de productos en baja y media tensión, fabricando tableros, integrando celdas, transformadores, subestaciones y sistemas de respaldo, brindando así una solución integral de energía. Modasa ha participado en más de 120 proyectos de baja y media tensión, dentro de los cuales destacan los Juegos Panamericanos Lima 2019, obras de saneamiento Cajamarquilla y de Regent Costa del Este en Panamá. En el año 2019 obtuvo la certificación UL 2200, un gran logro que permite realizar la exportación de grupos electrógenos al desafiante mercado de Estados Unidos. Modasa hoy en día es reconocida como una empresa líder en brindar soluciones integrales, realizando trabajos desde la ingeniería, procura, instalación, comisionamiento y ejecución de proyectos con los más altos estándares de calidad, además de contar con los mejores socios estratégicos. Modasa, más de 40 años de experiencia al servicio de sus clientes. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este webinar presentado por Modasa en coordinación con nuestro partner Siemens, ¿no? Hoy tengo la hora de presentar el tema de celdas en media tensión. Para iniciar este webinar tenemos el apoyo y la presencia de Jaime de la Cadena, él es especialista en media tensión. Gracias. Primero agradecer a Modasa por la invitación y la oportunidad de poder mostrarles y presentarles la tecnología que manejamos en Siemens para celdas de media tensión de distribución. Explico un poco cómo he organizado la presentación. Primero vamos a ver el portafolio que tenemos en Siemens para las celdas de media tensión. Luego nos vamos a enfocar en la tecnología de celdas secundarias. Voy a explicar también qué significa distribución secundaria. Y veremos las características diferenciadoras a dos modelos que tenemos en distribución secundaria, que son Simosec y 8DJH. Veremos los puntos diferenciadores y los patentes que tenemos como Siemens en la tecnología secundaria. Y luego veremos particularmente ambos modelos, ¿no? Ya viendo las características particulares que tiene Simosec y las que tiene 8DJH, ¿sí? Bueno, entonces, sin más, comenzamos. Para mostrarles el portafolio, lo primero que voy a mostrar es un video que resume todos los modelos que tenemos en nuestro portafolio.
Acá quería comentar algo rápido. En esta imagen del video se ve todo el portafolio de celdas de media tensión que tenemos en Siemens. Podrán notar que tenemos un amplio portafolio. Los que están al lado izquierdo de la señorita del video son las celdas de distribución primarias y las que están a su lado derecho son las celdas de distribución secundaria. Nuestro foco en esta presentación va a estar en la parte de distribución secundaria. Como ya mencioné, Simosec y 8DJH y sus variaciones en 8DJH. Todas las celdas GIS que vemos en esta imagen del video tienen dos cosas en común. La primera es el manejo adecuado y contenerizado del gas SF6. Todas son celdas GIS. Y lo segundo que tienen en común tanto las celdas primarias y secundarias es la tecnología de corte, que es el vacío. Nuestros interruptores o el equipo de corte es vacío, en botellas de vacío, las cuales fabricamos en nuestras propias fábricas que están ubicadas en Berlín. El corazón de la celda y de la celda con interruptores es el medio de corte, que son las botellas de vacío, y encima las fabricamos, con lo cual nos aseguramos en mantener la calidad de todo el sistema, comenzando por el corazón o la parte más importante de las celdas, que vendría a ser las botellas de vacío. Y con nuestra vasta experiencia y por ser uno de los primeros fabricantes de GIS a nivel mundial, si ustedes pueden buscar en internet y ponen quién comenzó con la tecnología GIS en el mundo, van a encontrar que es Siemens. Siemens fue el primero y tiene bastantes años de desarrollo conteniendo y manejando gas SF6 dentro de sus celdas. Vamos a ver en los puntos claves de la tecnología y patentes de Siemens, que solamente lo tiene Siemens, por qué decimos que nuestras celdas son realmente selladas de por vida, las cuales nos permite ser o tener una diferenciación técnica muy alta con respecto a la tecnología que se puede encontrar en el mercado, local o internacional. Estamos viendo en el video se trata de los campos de aplicación. Pueden apreciar el campo de aplicación de las celdas secundarias. Son varios, ¿no? Desde infraestructura, industria, utilities, minería, oil and gas, puertos, aeropuertos, todos los campos de aplicación que se puedan imaginar y que tenemos en Perú, los podemos abordar con tecnología GIS. Me comentan al interno que no tenemos, que no se puede escuchar. Yo les voy a dejar el link de los videos que están en YouTube o en la página web de Siemens, que es de libre acceso, para que lo puedan tener también como referencia. Ese es el portafolio que manejamos completo de tecnología GIS. Como pueden darse cuenta, es un portafolio bien amplio, ya que tenemos aplicaciones o un tipo de celda para cada aplicación. Y todas comparten dos características que ya mencioné. Uno, el corte en vacío, fabricamos las botellas nosotros mismos. Y el manejo de gases SF6, ¿no? Siendo el primer fabricante a nivel mundial en introducir la tecnología gas. Y esto lo pueden confirmar buscando la historia de la tecnología GIS, ¿no? A ver que Siemens fue el primero. Ok, lo siguiente que quería mostrarles era
justo lo que conversábamos, cómo fue el desarrollo de la tecnología de media tensión. Muchos recordarán que en Perú hasta hace, cuando será 10 años, 8 años, se tenían celdas en aire que eran muy voluminosas, ¿no? Ocupaban espacio y no tenían mucha seguridad. Entonces comenzamos con la tecnología con este tipo de celdas que se llaman de mampostería, que eran barras en el techo, interruptores de mínimo volumen de aceite. Todos los componentes estaban al aire libre, no tenían ningún tipo de seguridad para el operador y había que hacer un mantenimiento recurrente. Esto fue hasta 1950, 1970, donde ya comienzan a aparecer fabricantes de switchgears, ¿no? O lo que conocemos ahora como celdas de media tensión. Es en 1980 donde Siemens comienza a fabricar celdas y en el 1982, vende y ya tenía una planta instalada de celdas GIS. Desde 1982 nosotros ya estamos vendiendo y fabricando celdas GIS. Por eso les comentaba que somos los primeros y tantos años de experiencia nos permite asegurar y tener una diferenciación muy clara y potente de nuestra tecnología versus las otras tecnologías existentes con menos tiempo en el diseño y fabricación de tecnología de celdas GIS. Acá unas pequeñas fotos de cómo ha ido evolucionando la tecnología, desde mampostería hasta lo que tenemos ahora, que son switchgears súper compactos, libres de mantenimiento, que ocupan muy poco espacio y footprint en las subestaciones. Yo voy a estar pasando diferentes presentaciones. La idea es darle un concepto global de la tecnología, los puntos claves de la tecnología, y luego ir particularmente a los modelos, ¿sí? Entonces, para eso, para hablar de la tecnología de Siemens, vamos a ver esta presentación que habla de los puntos claves. Para recordatorio, las celdas de distribución secundarias de Siemens son dos, Simosec y 8DJH. Ambas comparten lo que es el tanque o la tecnología de tanque de acero inoxidable que manejamos en Siemens, que es uno de los primeros puntos diferenciadores tecnológicos y únicos que ofrece Siemens al mercado. ¿Qué tiene de especial este tanque? Este tanque que lo comparte tanto Simosec como 8DJH tiene de especial su proceso de fabricación, que es soldadura láser robotizado, como pueden apreciar en la imagen en la parte inferior, izquierda inferior. Nuestro proceso de soldadura es un proceso limpio, donde no interviene un tercer elemento para unir una cara del tanque con la otra cara, ¿no? Lo cual nos da una soldadura sin juntas, con un comportamiento estable al punto de rocío, máxima resistencia a la flexión y un sistema de alivio de presión seguro, ¿no? Este sistema de alivio de presión, lo vamos a ver en los slides posteriores, es el seguro de vida o el sistema que permite, en el casi improbable caso que suceda un arco interno, que el switchgear o celda, que puede ser Simosec o 8DJH, pueda liberar correctamente el producto de un arco interno, que puede ser gases, como el aire, a altas temperaturas y con una presión alta. Entonces, esto, lo que estoy mostrando, es una de las principales ventajas y que solamente lo tiene Siemens. El tanque sellado de por vida realmente. Nosotros no tenemos ningún punto o no perforamos la cuba para nada. Otra cosa importante o deducción que podemos sacar de estas imágenes y de este slide de la tecnología de Siemens es que nosotros no podemos ingresar gas o retirar gas de la cuba. La cuba viene con la cantidad de gas necesaria para operar y no podemos hacer ningún tipo de extracción ni de ingreso de gas, como es algo habitual en la tecnología que encontramos en el mercado local, ¿no? Algunos se han tenido experiencias con celdas GIS
Yo creo que sí han podido observar o le han podido comentar a algún fabricante el siguiente procedimiento. Necesitamos las celdas para más de 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que dice el fabricante? Listo, le retiramos gases F6 para bajar la presión y cuando tú lo instales a más de 1000 metros, la presión se va a compensar. ¿Por dónde creen que ustedes que retira el gas F6 este fabricante? Lo retira por el manómetro, donde se coloca el manómetro. Gas o insertar gas a la cuba. Siendo este manómetro un punto de retiro y de inserción de gas, también se vuelve un punto de riesgo. Punto por donde podría haber una fuga de gas en campo. Nosotros no jugamos con eso. Nosotros, y como lo están viendo ahí, es realmente tiene ninguna perforación, no usamos manómetros, no tenemos contacto con el gas. Fábrica con la cantidad de gas y sellado realmente de por vida y que se queda con ese gas. No podemos retirar ni insertar más. Eso es algo muy importante, porque toda la tecnología de otros fabricantes en celdas JIS dice que son celdas JIS, que son libres de mantenimiento, pero no son sellados de por vida, porque usan manómetros. La marca que ustedes se están imaginando ahorita, pueden buscarla en internet y van a ver que tienen manómetros. Y el manómetro es un elemento que necesita tener contacto con el gas para poder medir presión. Nosotros no usamos manómetros, vuelvo a repetir. En el siguiente slide vamos a ver entonces cómo hace Siemens para poder medir o saber que la cantidad de gas que se encuentra al interior del tanque de acero inoxidable es la correcta y asegura la operación normal y correcta del switchgear. Y también un punto importante, al ser realmente sellado de por vida el tanque, es una celda que sí podemos decir que es libre de mantenimiento, porque no vamos a estar retirando gas. Si se fuga por el manómetro gas, listo, lo que te puede decir un fabricante es, bueno, te doy gas y tú lo llenas, ¿no? Eso sí es un mantenimiento a la celda. Nosotros no podemos ni sacar, no puede existir fugas de gas, y tampoco compensar gas por altura. Es una cuba realmente sellada de por vida, y por ende, como está totalmente sellada, no hay nada que tocar y nada tiene contacto con gas, es libre de mantenimiento. Comentábamos justamente que nuestro tanque, que es el único tanque realmente sellado de por vida que pueden encontrar tanto en el mercado nacional como internacional, y es patente Siemens, no usamos manómetros, con lo cual no tenemos contacto con el gas SF6 al interior del tanque. La pregunta que se cae madura es, entonces, ¿cómo hace Siemens para garantizar que la cantidad de gas SF6 es la correcta? Me disculpa, un segundito nada más, por favor. Camilo, estoy en una presentación. Sí, estoy haciendo una presentación para... Porque luego estoy en la presentación. Sí. Yo le dije, yo hablé con Manuel, ya está cerrado el tema. Le he dicho que un par de horas, como me dijo Víctor. Como pueden ver, sí, en el disculpen, pueden ingresar y dejarnos todas sus dudas que estaremos contestando al final del webinar. Jaime, te dejo continuar. Sí, disculpa, Raúl. Es una llamada urgente que tenía que atender. Entonces, nos quedamos en... sin hacer un posible punto de fuga de gases F6. Lo que hacemos es una patente única de Siemens. No lo van a encontrar en otras marcas o en otra tecnología. Es únicamente de Siemens. Se basa en un sistema magnético. Tenemos dentro de la cuba de acero inoxidable, que está acá en la imagen derecha inferior derecho, dentro de la cuba un sistema o un dispositivo que sensa la densidad de gas, y en la parte inferior de ese dispositivo se asocia un imán, como está en la imagen. Fuera del tanque de acero inoxidable hay otro imán. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Como pueden ver en la imagen, no perforamos el tanque.
No hacemos ningún hueco al tanque para poder medir la cantidad de gas. Nos basamos en un sistema puramente magnético. Y el magnetismo es independiente de la altura de operación, independiente de la temperatura de la sala eléctrica, independiente de la humedad de la sala eléctrica, independiente o no tiene riesgos de fuga de gases F6, no. Este sistema magnético, tan simple como se ve, está basado en dos imanes, que cuando el dispositivo que sensa la densidad de gas, sensa una variación de la densidad, que dicho de otra forma es una fuga de gas, comienza a descender, como se ve en las líneas punteadas de la imagen, y por magnetismo, que es independiente de los parámetros de la sala, simplemente lo atrae y hace que mueva una aguja que marca rojo o verde. ¿Qué quiere decir rojo? Peligro, cuidado, ¿no? Quiere decir que la cantidad de gas que se encuentra en el interior del tanque de la celda no es la correcta para operar. Si está en verde, que es un color que representa que las cosas están bien, quiere decir que la cantidad de gas al interior del tanque es la correcta para hacer las maniobras y la operación. ¿Cómo se mira esto? Porque me pueden decir, uy, sí, me dice que sí, es un sistema de imanes, pero yo sé, ¿cómo sé que es real? ¿Cómo sé que no tienen algo que le hacen hueco a la cuba y no me imagino el sistema de imanes? Para poder levantar esa duda, hay una foto en la parte inferior izquierda que muestra al fondo de la foto, apuntando con mi cursor, el dispositivo que es el que mide densidad de gas, ¿sí? Que sería el 2 de la imagen de la derecha. Y acá está su punto de toma de gas, ¿no? Pero está al interior de la cuba. En la parte inferior de este tipo de resorte plateado, se ve también una parte media plateada. Ese es el imán que está dentro de la cuba. Y fuera de la cuba hay otro imán que está en esta foto pegado al imán, al primer imán. Entonces, esto es como se ve realmente el sistema, ¿no? Este es el aparato que mide la densidad, que está dentro de la cuba con su imán, y hay un imán que está fuera de la cuba y que está asociado a una varilla, ¿no? Que hace el cambio de las banderitas verde o rojo. Entonces, con esto, ¿qué garantizamos? Que nuestro tanque nuevamente es realmente sellado de por vida, no hay riesgos de fuga de gas SF6 de la celda, porque no tenemos manómetros ni tenemos tubos que perforan el tanque de gas SF6, que es lo estándar en otras marcas. En Siemens, nuestro estándar, y tenemos una patente única, y lo hacemos de esta forma. Otra cosa que les puedo mencionar de este dispositivo magnético es que yo creo que debe haber varias personas que han instalado celdas en campo, ¿no? Y creo yo que nadie ve cuántos kilopascales tiene la celda en un momento dado, ¿no? O sea, ese dato no es relevante, porque simplemente algunos los ponen en kilopascales, otros los ponen en atmósferas, otros los ponen en PSI. El operador no mira cuántos kilopascales o cuántas atmósferas o cuántos PSI tiene la celda. Lo que hace normalmente un operador es que estos manómetros, ¿no? Que tienen las demás marcas, tienen una zona verde y una zona roja. Entonces, el operador no necesita saber cuántos kilopascales debe tener. Lo que mira el operador es si esa aguja que tiene el manómetro se encuentra en la zona verde o en la zona roja. No es un dato relevante ni de importancia los kilopascales o cualquier unidad de presión. Lo importante, lo que verifican los operadores es si está en la zona verde o en la zona roja, que para este caso sí me lo he hecho de la misma forma, con el pequeño gran detalle de que no perforamos la cuba de acero inoxidable y con lo cual eliminamos cualquier riesgo de fuga de gases F6. ¿Sí?
Este dispositivo magnético, que lo llamamos indicador de disposición de servicio, así se llama, Siemens, es un nombre muy largo, ¿no? Tiene la opción de venir con contactos normalmente abiertos y uno normalmente cerrado, para que lo puedan asociar quizás a una alarma sonora o una alarma visual. Hay algunos que dicen, si hay una fuga de gas SFC, yo quiero que suene una sirena. Listo, lo hacemos con estos contactos, que son opcionales, ¿no? Y en realidad no tiene mucho costo, creo que serán $2 más que le pongamos los contactos de señalización a este dispositivo magnético. Lo que sí es estándar y viene en cualquier celda, Siemens, tanto 8DJH o Simosec, que son las dos variantes de GIS que tenemos en secundarias, es el indicador de disposición de servicio. Todas vienen por estándar con este indicador. Y acá les puse una imagen de cómo se ve este indicador frente a la celda, ¿no? Acá el cuadrado que está al medio es el indicador, y arriba tiene una pequeña leyenda, ¿no? Que dice que si está en verde, puedes operar correctamente la celda, no hay ningún riesgo que asumir, y si está en rojo, bueno, hay una señal de no operar, ¿sí? Ahora, yo sé que todavía no pueden hacer preguntas, pero una pregunta que es recurrente cuando yo hablo de este dispositivo es, si Siemens dice que no hay riesgo de fuga de gas, porque su tanque es realmente sellado de por vida, ¿por qué ponen un indicador de disposición de servicio, ¿no? Que te censa si hay pérdida o no de gas? No tiene lógica. Aparentemente no tiene lógica. Es una pregunta muy importante, y la razón de por qué Siemens coloca un indicador de disposición de servicio en una celda que no tiene la opción de tener fuga de gases F6 es por la siguiente razón. Ha pasado en algunos casos, ¿sí? No digo que sea en Perú, en otras partes del mundo, donde operadores, quizás en un desconocimiento de la tecnología, han agarrado y han querido montar, no sé, una tapita adicional a la celda porque no les gustaba cómo quedaba, querían cubrirla, no sé. Y la única forma de fijarla era taladrando, ¿no? Y agarraron y taladraron la cuba de acero inoxidable. Obviamente que eso no es una condición normal de operación, ¿no? Ni está previsto por cualquier fabricante ese tipo de actos, ¿no? Que alguien perfore intencionalmente la cuba no es una condición estándar de funcionamiento. Para ese tipo de cosas que ya han pasado, si me la ha pasado, es que ponemos un indicador de disposición de servicio, porque al taladrar esta persona esa cuba de gases F6, obviamente que le vas a comenzar a salir por ese hueco, porque ya está haciendo una perforación a la cuba. Y otra persona que quizás no sabía que alguien hizo esta maniobra de perforar la cuba, se puede enterar al pararse frente a la celda que esa celda efectivamente no tiene la cantidad de gas necesaria. Otro caso que pasa, está en la subestación eléctrica, un día normal, y ocurre una explosión en el transformador o en un tablero de baja tensión que se encuentra en la subestación. Como esos tableros, algunos no son a prueba de arco, o también el transformador no tiene protección de arco, se sale un perno, ¿no? A la presión que origina un arco eléctrico, un perno es como una bala. Y este pernito, que es una bala, choca contra la celda, contra la parte lateral de la celda, y obviamente como es una bala, perfora el tanque de gases F6. La gente que va a la subestación, porque se reportó la falla del tablero, del transformador, va a ver solamente el transformador. Pero, ¿qué puede saber adicionalmente a eso? Es que si se para frente de la celda, puede verificar si ha habido o no un daño en la celda. Si está marcando rojo, quiere decir que ha habido una partícula en la explosión, o algo ha pasado que ha perforado el tanque de gases F6 de las celdas Siemens, ¿sí? Para condiciones normales de operación, no hay riesgo de fuga de gases F6. Yo les puedo comentar
y quizás si ustedes se ponen a buscar en internet o les preguntan a algunos instaladores, o quizás hay instaladores en la charla que han visto eso, hemos reportado en Perú varios casos de tecnología de celdas GIS de otros fabricantes que nos dicen los clientes: hay fuga de gases F6, tenemos fuga de gases F6, tenemos fuga de gases F6, ¿no? Y nosotros le explicamos que eso se puede dar porque todas las tecnologías, menos la de Siemens, tienen manómetros, y ese punto es un punto de riesgo importante de fuga de gases F6. Con nuestra tecnología, eso está cubierto y no puede pasar. La única forma que pase o que ocurra una fuga de gases F6 es si alguien intencionalmente perfora el tanque de gas. Por otros medios, no hay posibilidad. Y el magnetismo, como le vuelvo a indicar, es independiente de cualquier parámetro de la sala. Independiente de la altitud, independiente de la temperatura, independiente de la humedad, independiente del polvo que pueda haber. No presenta, el magnetismo no varía. El magnetismo es lo mismo acá, en Europa, en África, en Lima, en Huancayo, en Arequipa, donde sea, el magnetismo no cambia. ¿Sí? Ese es otro punto importante de la tecnología y es común tanto en la celda Simosec como en la celda 8DJH. El último punto importante, porque en realidad hay bastantes puntos diferenciadores, yo estoy tocando acá los puntos así vitales, son las pasatapas o los bushing que tienen las celdas. Tanto Simosec y 8DJH tienen la misma ventaja. Los pasatapas los fabrica Siemens. No compramos pasatapas a otra empresa y lo metemos a la línea de producción, sino que son fabricación nuestra. Así como fabricamos las botellas de vacío, fabricamos también los bushing. Y estos bushing pasan unas pruebas. Cada bushing que se fabrica, no hacemos que de cada 1000 bushing probamos uno al azar, no. Cada bushing pasa por unas pruebas muy exigentes antes de entrar al ciclo de producción o al ciclo de fabricación. ¿Esas pruebas cuáles son? Incluye rayos X, pruebas de alta tensión para ver el aislamiento, prueba de descargas parciales, donde se verifica que no haya quedado ni una burbuja de aire en la resina, que se haya colado bien la resina, pruebas de estanqueidad con helio, para verificar que este bushing no sea un punto de riesgo de fuga de gases F6. Entonces lo que hacemos es probar la estanqueidad con helio. Y algunos se preguntarán, ¿por qué con helio? Con helio lo hacemos porque el helio es una partícula más pequeña que el SF6. Entonces, si está estanco con helio, quiere decir que con SF6 no va a haber fugas por ningún lado. Vuelvo a repetir que esto lo hacemos a cada bushing que intervienen en las celdas. Otra cosa importante es que los bushing de nuestra tecnología no son empernados, no usan O-rings de unión, sino que usamos para mantener también el concepto de tanque realmente sellado de por vida. Lo que hacemos es fijar los bushing primero, luego hacer una presión negativa para que se absorban de alguna forma los bushing, y encima de esa absorción soldamos láser, con soldadura láser, y queda como está acá en la imagen inferior. Entonces, esta es soldadura láser. No usamos O-rings para hacer, digamos, la unión, no usamos pernos ni placas para fijar los bushing, porque ¿qué pasaría si usamos O-rings? ¿Qué pasaría si usamos pernos con placas para fijar los bushing? Es que ese lugar también sería un punto de riesgo de fuga de gases F6. Y como nosotros somos la única marca que tiene la tecnología realmente sellada de por vida, no nos arriesgamos, no jugamos con las posibilidades de fuga de gas en ninguna de las tecnologías Simosec o 8DJH, por lo cual todos los bushing son probados con pruebas muy altas, cada bushing, luego entra el ciclo de producción, y ahí son absorbidos por presión y luego sellados, soldados con el láser, ¿no? Lo cual te deja
la garantía de que no va a haber fugas de gas por estos bushing. Si ustedes, como digo, si no me creen, pueden revisar la literatura que está en internet de cualquier fabricante. Van a encontrar, hasta yo he googleado hace un par de meses, O-rings de celdas G de la marca XXXX, y sale, ¿no? Acá están los on-rings de repuestos. O sea, si alguien te vende repuestos es porque puede fallar. No. Nosotros no vendemos O-rings ni repuestos para los bushing porque no hay forma de fuga de gases F6 y por ende una falla en estos bushing, ¿no? Porque tienen unas pruebas recontra exigentes. Entonces, dése cuenta, cuando vean una celda GIS o si les toca instalar pronto una celda GIS que no sea Siemens, percátense en estos puntos, ¿no? Usa manómetro, así usa manómetro, posible fuga de gases F6 en el futuro. ¿Cómo están sus bushing? Usan O-rines, posible punto de fuga, ¿no? Con lo cual, esa celda GIS tiene probabilidades de falla, sí. Y otra cosa es que no cumple lo que dice ser, ¿no? Una celda libre de mantenimiento. Porque si ven O-rings de repuesto, si puedes quitar o agregar gas, en el caso de fugas, eso es un mantenimiento. Entonces no es realmente libre de mantenimiento. La celda Siemens sí, totalmente garantizada libre de mantenimiento porque no hay forma de ingresar a la cuba realmente sellada de por vida. Los bushing llevan todo un sistema muy exigente de pruebas antes de ingresar a la línea de producción y no usamos manómetros. Usamos una patente Siemens que son este sistema magnético que se llama indicador de disposición de servicio. Estos son 3 puntos importantes de la tecnología de Siemens, que es común a ambas celdas, como le había mencionado. Ahora, ya que hemos hablado de los puntos importantes de Siemens, la experiencia que tenemos haciendo celdas GIS, vamos a ir al tema particular. Vamos a hablar ya de cada modelo. Simosec y luego de 8DJH. Entonces, con Simosec, ya habiendo hablado de los puntos claves, lo que nos queda es repasar un poco de conceptos básicos. Campos de aplicación, como lo vimos en los videos, para todas las celdas secundarias, el campo de aplicación es muy amplio. Infraestructura, aeropuertos, industria, data center, renovables, utilities, subestaciones particulares, building, shopping center, hospitales, todo lo que se pueda imaginar lo podemos cubrir con la tecnología GIS que tenemos. Simosec es una celda GIS de Siemens y nosotros le denominamos la celda GIS de costo eficiente. Es una palabra que me gusta decir siempre, porque eso es lo que es Simosec. Simosec no es una celda en ICE, que es lo que normalmente encontramos en el mercado, sino es una celda GIS de costo eficiente. Y una de las principales ventajas que tenemos por ser una GIS es, por ejemplo, que podemos lograr tener una celda con interruptor en un ancho de 500 milímetros. Vuelvo a recurrir y a pedir prestada su experiencia a ustedes, instaladores, proyectistas y clientes que consumen celdas, que cuando ustedes piensan en una celda con interruptor, lo primero que se le viene a la mente es una dimensión, 750 milímetros, ¿no? Porque es el estándar que se conoce acá en Perú. Cuando hablamos de GIS, ya hablamos de 500 milímetros de ancho para los interruptores. Entonces, Simosec es una celda GIS de costo eficiente y por ende ha tomado lo mejor de ambos mundos. Lo mejor que tenía la tecnología en aire, y ahorita vamos a ver qué ha tomado la tecnología ICE, y lo mejor de la tecnología GIS. Y uno de los ejemplos para corroborar lo que ha tomado lo mejor de la tecnología GIS es que podemos lograr una celda con interruptor de 500 milímetros, que es algo común en las celdas GIS, más no en las celdas en aire. Otra cosa importante que destacar de Simosec es que tenemos 2 tipos de interruptores. Un interruptor que se denomina con autorrecierre o autorreclosing y otro interruptor que no tiene autorrecierre, ¿no? Dicho de otra forma, para no entrar en conceptos tan agobiantes,
La versión autorrecierre tiene 10.000 operaciones y la versión de no autorrecierre tiene 2.000 operaciones. Nosotros recomendamos a los proyectistas, a los usuarios y a todos nuestros clientes que compren una celda de 2.000 operaciones. Porque, y le explicamos el concepto, ¿no? ¿Cuántas, digamos, aperturas y cierres haces de tu subestación al año por mantenimiento? Partiendo del concepto de que como esto es una cuba realmente sellada de por vida, no necesita mantenimiento en la parte primaria. Por ahí algunos dicen, sí, pero los relés, los medidores sí necesitan un mantenimiento, a mí, yo tengo ya por estándar hacer mantenimiento a la celda, si solamente tengo que limpiarle el polvito que está en el techo, ¿no? Entonces nos dicen, yo hago mantenimiento 2 veces al año, ¿no? El más agresivo, así el que ha salido todos los manuales de mantenimiento de todas las celdas del mundo, dice, yo hago mantenimiento, no sé, pues, 3 veces al año. Entonces nosotros le decimos, simple, haga la división 2.000 entre 3 mantenimientos al año que usted hace, con lo cual va a tener que cerrar y abrir la celda, o abrir y cerrar la celda. Nos da, esto con mi calculadora, 2.000 entre 3, nos da 666.66 años de operaciones en la celda. 600 años es bastante para la celda. Normalmente las celdas tienen un tiempo de vida de entre 25 a 30 años. Nosotros en Siemens, al tener una cuba realmente sellada de por vida, ofrecemos expectativas de vida de más de 40 años. Entonces, 40 años está muy lejos de 600. Por lo cual, nuestra recomendación va a usar interruptores de 2.000 operaciones, no de 10.000. Hay una diferencia económica también. Acá hay otro concepto, pues vamos a meterle en la economía. Un interruptor de 2.000 operaciones cuesta menos que uno de 10.000 operaciones. Entonces, un cliente quiere una solución adecuada técnicamente y obviamente también el factor precio es importante cuando damos soluciones. ¿Y por qué? Se preguntarán, entonces, ¿por qué todos los proyectistas o todos los proyectos que yo he visto o las recomendaciones son 10.000 operaciones? Es porque eso es lo que manejan las marcas tradicionalmente, ¿no? No tienen opciones. O sea, lo único que tengo para dar al mercado son 10.000 operaciones. Y en estos días donde el cliente es primero para nosotros, para Siemens y para Modasa también, donde el cliente es el que tiene que presentar su requerimiento, ¿no? No nosotros imponerle un requerimiento al cliente. Nosotros tenemos las dos opciones, 2.000 operaciones y 10.000 operaciones. Vuelvo a repetir, 10.000 operaciones no es de uso habitual para usuarios finales, industrias, construcción, no, porque como les vuelvo a repetir, nos da siempre 600 años de vida, 1.000 años de vida, y eso no calza dentro de las expectativas de vida real de la celda, ¿no? ¿Dónde se aplica 10.000 operaciones? Y ahí sí les compro la idea, es, por ejemplo, en utilities. Una empresa de distribución eléctrica sí puede pedir 10.000 operaciones, ¿no? Porque normalmente ellos podrían hacer autorrecierres en celdas que alimentan líneas aéreas, pero no es el caso de la mayoría de clientes que tenemos, ¿no? La mayoría de clientes está haciendo su subestación propia y lo que quiere es que alimente y proteja a un transformador. Para ellos, 2.000 operaciones es basta y sobra. Nosotros como Siemens damos las opciones y nos adecuamos al requerimiento real del cliente. No le imponemos cosas, ¿no? No le decimos, tengo 10.000 operaciones y es lo único que tengo. Oye, pero es muy caro para 10.000 operaciones y es un transformador muy pequeño. No, eso es lo que hay. Nosotros te decimos, eso no es lo que hay. Estas son las posibilidades que tienes y dependiendo de tu economía y de la parte técnica, te podemos brindar una solución. Que lo que me ha tocado ver en estos últimos 4 años es que las 2.000 operaciones es una opción óptima para cualquier proceso de usuario final. Otra cosa importante y también diferenciadora, y acá demostramos una vez más que nosotros nos adecuamos al requerimiento del cliente, no imponemos cosas del cliente, ¿no?
es con respecto a la prueba de arco interno. Tanto Simosec como 8DJH tienen o pueden llegar a la clasificación de arco interno AFLR hasta 21 kiloamperios, un segundo. Vamos a desmembrar todas estas letras y números. ¿Qué significa IAC? Internal Arc Container, ¿no? O es una celda prueba de arco interno. ¿Qué significa A? A significa, según la norma IEC, que debe ser, o digamos, la celda debe ser operada por un personal calificado, un electricista. FL significa que la celda es a prueba de arco interno por sus caras frente, de F, front, y L de laterales. Es decir, si yo pido IAC AFL, estoy pidiendo una celda que soporte el arco interno por tres caras, frente y ambos laterales. IAC AFL es lo común del mercado, es lo que tenían los proveedores o los fabricantes habituales. Y eso es lo que daban al mercado. Oye, pero quiero una AFLR porque el proyecto lo demanda. No, no tengo. Esto es lo que hay. Entonces, llegó Siemens y dijo, necesitas AFLR, que no es un estándar para los demás fabricantes, pero para nosotros sí. Si lo quieres y el proyecto lo demanda, tenemos. Nosotros tenemos celdas con protección por las cuatro caras, si el proyecto lo demanda. O sea, podemos lograr AFLR. R significa rear, o parte posterior en inglés. ¿Sí? Otro parámetro importante, lo que comúnmente podemos encontrar en el mercado está muy por debajo, y lo acabo de comprobar hace un par de días con un amigo conversando. Me decía, oye, he comprado estas celdas, y me mostraba, le pedí la placa de datos, y me mostró algo que yo le dije, oye, ¿sabes qué? Te acaban de vender gato por liebre, ¿no? La venta de una celda a prueba de arco interno, AFL, 20 kiloamperios por 0.5 segundos. Nosotros no le damos o no jugamos con estos parámetros para reducir costos de celda. Nosotros damos lo que realmente necesita el cliente, ¿no? Y podemos llegar hasta 21 kiloamperios, que es una corriente alta. Lo que normalmente ofrece el mercado es 12.5 kiloamperios, algunos más osados, 16 kiloamperios. Son muy pocos los que ofrecen hasta 21 kiloamperios en la protección de arco interno, y se reduce aún más los que ofrecen hasta 21 kiloamperios por un segundo, que es el mayor tiempo que cita la norma IEC para este tipo de pruebas destructivas, que son las pruebas de arco interno. Entonces, es difícil comparar, o por eso le digo que le pueden dar gato por liebre, cuando alguien te dice, mi celda es AFL 20 kiloamperios, te dice. Pero hay un parámetro importante en esta prueba de arco interno, que es el tiempo de duración de la prueba, ¿no? Si le dicen, 20 kiloamperios por un segundo, podemos decir que estamos comparando peras con peras. Si no te dice el tiempo, es porque está ocultando algo, y obviamente es una celda con menor prestación, de menor performance. Nosotros ofrecemos un parámetro tanto alto en corrientes, hasta 21 kiloamperios, y también el tiempo, el mayor tiempo que pide la norma IEC. Si no me creen, pueden igual revisar los catálogos de sus proveedores habituales. Van a encontrarse con muchas sorpresas en estas pequeñas cosas que marcan diferencia en tecnología. De acá me voy a saltar al último punto, que yo considero que también es un punto importante y de discusión, es que tanto 8DJH, que es la otra celda que ya vamos a conocer, y Simosec, comparten el mismo modo o filosofía de operación. Es decir, al instalador o el proyectista, si algún día tiene que poner en servicio una celda Simosec, y al mes siguiente le dicen, tienes que instalar unas 8DJH, no necesita leerse el manual 2 veces, ni encontrar un manual diferente para cada tecnología, que es lo estándar en los demás fabricantes. Te dicen, los fabricantes A, B y C te dicen, mi celda GIS tiene esa forma de operar, y mi celda ICE tiene esta otra forma de operar. Nosotros no complicamos a nuestros clientes, y no le imponemos cosas. Nosotros le damos la libertad de que lo vean todo fácil. Por ende, el último punto de este slide menciona una característica muy buena.
que tanto las celdas 8DJH como Simosec tienen el mismo mecanismo, la misma forma y la misma filosofía de operar. Dicho de otra forma, si sabes operar una Simosec, sabes operar una 8DJH o viceversa. Esto de acá yo creo que lo vamos a pasar porque son cosas bien simples del catálogo. Y me gustaría mostrarles esto. Recuerda que yo les dije que Simosec yo la denomino, y es un nombre que yo creo que muestra exactamente lo que es. Es una celda GIS de costo eficiente, o una celda que ha cogido lo mejor de ambos mundos, tanto de la tecnología en aire como la tecnología GIS. Y acá se puede ver, o diferenciar, ¿no? Simosec tiene lo mejor de las celdas GIS porque tiene un tanque de acero inoxidable, versus lo que normalmente tienen los demás proveedores, casi la mayoría de proveedores, un tanque de resina, donde solamente colocan el seccionador y el interruptor está separado. Nosotros no, todo lo tenemos como una celda GIS, ¿no? Todos los equipos de corte y seccionamiento están en una cuba de acero inoxidable. No usamos resina. Y ahorita le voy a explicar por qué no usamos resina. Entonces, eso cogido del mundo GIS. Todos los equipos de corte y seccionamiento se encuentran en una cuba de acero inoxidable con gases F6, interruptor o seccionador, o combinación de ambos. Lo que ha tomado de la tecnología en aire es que tanto el compartimiento de barras como el compartimiento de cables se encuentran al aire. ¿Qué quiere decir esto o por qué es lo mejor que ha tomado el mundo ICE? Porque te permite tener la flexibilidad para instalar celdas. Normalmente casi todos están acostumbrados a montar una barra sobre un aislador portabarra, unirlas, torquearlas, unir la otra celda y torquear. Es algo simple para un electricista que está digamos, en el mundo de la media tensión. Con las celdas GIS ya es diferente la unión de celda con celda, ya se usan otras cosas, otros conceptos. Lo más simple es la unión en aire, ¿no? Con barras de cobre. Eso es lo que ha cogido Simosec del mundo ICE. La unión flexible, ¿no? Y fácil de hacer o de ejecutar por cualquier electricista que ve equipos de media tensión. Entonces, las barras están en aire y el otro compartimiento que se encuentra en aire son el compartimiento de cables. ¿Y por qué es bueno que el compartimiento de cables esté en aire? Porque te ofrece la opción de manejar las terminaciones que ustedes conocen como estándares, o las terminaciones cortas o largas, ¿no? Por ahí puedo citar algunos fabricantes, no sé, las terminaciones cortas de 3M, de Taiko, las que ustedes conocen, esas se pueden instalar en Simosec. Entonces, vuelvo a recapitular y decirle que Simosec es una GIS de costo eficiente, porque cuesta menos que una celda GIS, completamente GIS, y tiene lo mejor de ambos mundos, lo mejor del aire, porque las barras del compartimiento de cables están en aire, con lo cual me permite hacer el uso estándar de terminaciones que encuentro en cualquier empresa que vende materiales eléctricos, y la unión se hace con las herramientas estándar que manejan en el día a día. Con sus torquímetros, ¿no? Es una barra de cobre en aire. Y lo mejor de la tecnología GIS, porque todos los equipos de corte y seccionamiento se encuentran en una cuba de acero inoxidable que tiene gas SF6. Con lo cual es independiente del lugar de instalación y también ofrece dimensiones reducidas. Los modelos también los voy a pasar porque lo que quiero que se queden en su memoria es las opciones que tenemos como Siemens y los puntos claves de la tecnología. Lo que sí vamos a hablar es sobre la protección de arco interno, que habíamos mencionado. Tenemos hasta AFLR, ¿no? O podemos llegar hasta AFLR pasando por la versión AFL si es que lo demanda el proyecto. Cuando yo me refiero es que si es que lo demanda el proyecto, es tú eliges AFL o AFLR dependiendo de cómo vas a montar la celda. Si tú me dices que han hecho la trinchera de cables o sótano de cables para que la celda vaya pegada contra la pared, la ejecución de arco interno debe ser AFL. Eso es si se va a montar contra la pared. Tiene que ser AFL. Si se va a montar al medio de la subestación o hay
pase por la parte posterior de la celda, la ejecución que debe ser es AFLR. ¿Sí? Por eso es lo que también comentaba a los inicios de la presentación de Simosec, es que lo que estamos acostumbrados o lo que nos dan los proveedores actuales es, yo tengo AFL nada más. No puedo llegar a AFLR, porque mi celda no tiene la tecnología para llegar a AFLR. Entonces, el cliente, y me ha tocado ver muchos casos de muchas industrias y muchas subestaciones particulares, donde están en la celda, igual dejan parte acceso por la parte posterior y han puesto una celda AFL porque es lo único que le ofrecía el proveedor. No tenían la opción AFLR y tampoco tenían la recomendación del proveedor para decirle, oye, si vas a colocar o haber pase posterior a la celda, tienes que colocar una celda AFLR. Nosotros sí podemos llegar a esta ejecución AFLR protegido por las 4 caras. Y si hay pase posterior por atrás de la celda, tiene que ser así AFLR. No podemos arriesgarnos a colocar un AFL, porque si colocamos un AFL y hay acceso por la parte posterior, puede ser que algún día hay un operador detrás de la celda, ocurra un arco eléctrico y simplemente, así suene crudo, lo va a matar. Es importante este tema de las consideraciones de la celda pro arco interno, dependiendo de cómo lo vamos a instalar. Que es verdad que el estándar casi de Perú es que siempre la peguen contra la pared, pero no, yo he visto varios casos donde no sea así. Y el instalador no tiene el concepto de que no lo puede instalar con acceso por la parte posterior. Recuerdo haber visitado hace un año ya una fábrica que se encuentra por San Juan de Lurigancho, donde habían tenido una fuga de gas y habían liberado el arco interno por la parte posterior y había hecho un hueco a la pared en una industria. Entonces yo dije, imagínate, no has tenido la recomendación de tu proveedor porque no la tiene, o sea, no pueden llegar a FLR y no te advirtió que tenías que cerrar el paso posterior. Imagínate si una persona hubiera estado en ese momento detrás de la celda, bueno, lo hubieran matado, ¿no? Perforó la pared con la explosión. Entonces, esto es importante y nosotros podemos conseguir ambas clasificaciones o categorías con corrientes altas de 21 kiloamperios y por el mayor tiempo que especula la norma, que es 1 segundo, para la prueba de arco interno. Acá son modelos, los invito a que puedan descargar de la página web de Siemens, los catálogos de Simosec y 8DJH, ahí van a encontrar los modelos. Voy a pasar esto porque lo pueden revisar. Son los mismos modelos que digamos que pueden encontrar en otros proveedores o con los que ya han venido trabajando. Interruptor, seccionador fusible, de medida, tenemos los mismos modelos. Lo que sí es diferente es la tecnología, ¿no? Entonces, acá me voy a parar en este corte de la celda con interruptor para hablar de algunos puntos específicos. Ya hemos hablado que Simosec tiene lo mejor de ambas tecnologías, barras y cables en aire, los equipos de corte y maniobra, todos en una cuba de acero inoxidable, que está acá en blanco, que tiene gases F6, ¿no? Lo que mencioné también, tiene válvulas de alivio de sobrepresión, en el caso que ocurra un arco eléctrico al interior de la cuba, que es esto de acá, como un callito que tiene en la parte posterior, es el diafragma que alivia la sobrepresión en caso de un arco interno, con lo cual aseguramos la prueba de arco eléctrico. Lo que tiene al frente es el mecanismo de operación del interruptor. Acá está toda la parte mecánica que hace funcionar el seccionador de 3 posiciones o el interruptor, o la combinación de ambos. Por ejemplo, acá pueden ingresar si es que tienen que cambiar o tener acceso a los contactos auxiliares de posición del interruptor o el seccionador, si quieren ver el mando motorizado, si quieren cambiar la bobina de disparo de la celda de fusible, acá es donde la van a encontrar, es el mecanismo de operación, ¿sí? Este mecanismo de operación no tiene contacto con el gas SF6 que se encuentra en la cuba realmente sellada de por vida, y tampoco hay media tensión, entonces es un lugar donde solamente hay parte mecánica. Aprovecho para mostrarles una fotito de cómo es esto. Si ustedes sacan la tapa frontal de la celda, lo que nos vamos a encontrar es full mecanismo. Muelles, resortes, contactos auxiliares, esto es lo que encontraríamos si sacamos la tapa del frente.
¿no? Acá está el muelle, la cara de resortes del interruptor, los indicadores y el muelle está cargado o descargado, las bobinas, ¿no? Por acá en la parte posterior, el mando motorizado, las botoneras, todo se encuentra en el mecanismo, la parte mecánica de la celda. Este compartimiento no tiene contacto con gas, porque está detrás de la cuba sellada realmente de por vida, y tampoco tiene elementos de media tensión. Acá está todo el circuito de control que normalmente está en continua, 24 VDC es casi un estándar en el tema de celdas secundarias. Volviendo a la presentación, estamos hablando de Simosec, por favor. Yo sé que estoy hablando de varios conceptos y tratando de mezclarlos y organizarlos de la forma más adecuada para que pueda ser digerible la presentación. Hablar de la tecnología y de los modelos que tenemos disponibles realmente es para mucho más tiempo. Estoy tratando de ser súper ágil y súper conciso para que puedan entender lo que tenemos disponible para ustedes, que son nuestros clientes, y recalcarles que nosotros como Siemens, lo más importante es el requerimiento del cliente. No imponemos cosas, estamos prestos a escuchar y poder darles la mejor solución del lado técnico como económico, que sabemos que es importante, ¿no? O sea, decir que solamente nos vamos al tema técnico y no al económico, no estaríamos escuchando a nuestros clientes. Para el caso de nosotros es importante ambos aspectos y tenemos opciones para que el cliente pueda optar entre un abanico de 5 opciones. O sea, podemos ir dentro del abanico de GIS, completamente con 8 de JH, o presentar Simosec, que es una GIS de costo eficiente, y cuando ya elijamos 8 de JH o Simosec, podemos elegir entre una variedad de interruptores de 2000 operaciones, 10.000 operaciones. Vamos con algunas preguntas. Raúl, no sé si me ayudas para ir despejando algunas dudas hasta este momento de la presentación. Una de las consultas que nos estaban haciendo era para qué potencias de transformador recomendamos el uso de interruptor, ya que normalmente se usa solamente fusibles o seccionadores de potencia, porque el costo es mucho menor. Esto va a depender mucho de la corriente, ¿no? Normalmente de la corriente y de la tensión de servicio que va a encontrar en el sistema. Si tenemos un transformador, por poner un ejemplo, de 1000 kVA que va a trabajar a 10 kilovoltios, podríamos estar hablando de usar un seccionador fusible sin problemas para la protección de ese transformador. Pero si pasamos a una tensión nominal, por ejemplo, de 22.9, que se utilizan normalmente en nuestras redes, por ejemplo, de aquí del sur de Lima, deberíamos estar calculando aproximadamente 2.5 MVA. Esa sería la respuesta a esa consulta, ¿no? Vamos a seguir revisando las consultas para poder ir contestándolas. Otra consulta que nos realizan es cómo nos damos cuenta de que una celda es GIS o es ICE. Básicamente, la tecnología GIS, lo que debe ser completamente en GIS, podrán verificar que el compartimento de barras se encuentra embebido en gas, ¿no? Quiere decir que uno tiene en la parte lateral unos terminales especiales para poder adosar una celda a otra. Esa es una de las cosas más importantes. Otro de los puntos en los cuales uno se puede dar cuenta si una celda es GIS o ICE va a ser en la parte de las terminaciones de cable, en la parte inferior, ¿no? En la cuba inferior de la celda, ya que en la celda tipo ICE podemos usar las terminaciones termoplásticas, las normales, las cortas o las largas. Sin embargo, en las celdas GIS tenemos que utilizar terminaciones especiales, ¿no? Kit de terminaciones que deben venir con nuestras celdas para poder realizar la conexión de la mejor manera. A ver, otra de las consultas sería, nos consultan, ¿qué solución se daría cuando el indicador del gas del SFC se encuentra de color rojo? La verdad es que al ser este un indicador de calidad dentro del producto, ya no se recomendaría su instalación y se recomendaría un reemplazo inmediato. Como decía el ponente, como decía Jaime, esto sucede cuando una celda puede recibir un golpe muy fuerte o recibe una manipulación inadecuada, es decir, que lo han taladrado o han querido poner un soporte o han querido hacer una actividad que no tiene nada que ver con el uso de la celda, lo cual la dejaría inoperativa y por seguridad lo que se recomienda sería sustituirla al cambio, ya que habría perdido la validez del gas SF6, ¿no? A ver, sigamos revisando las consultas. Dice, en caso de falla del tanque por fabricación, bueno, es obvio que indicamos que es muy poco probable, por no decir imposible, ¿cómo se procede? En caso que hubiera una falla en el tanque, al momento de la fabricación, al momento de realizar el protocolo de prueba se verificaría, por lo cual la celda no partiría hacia nuestro país
desde su fábrica de origen. Sin embargo, si luego de pasar las pruebas en fábrica se encuentra correctamente, o sea, da por válido el producto con su certificado de prueba, certificado de calidad, y el daño se realiza en el tránsito, recuerden que si lo compran a través de Modasa, nosotros tenemos unas pruebas de seguimiento que son adicionales a las pruebas de origen. Dentro de nuestra planta se le hacen pruebas nuevamente, por lo cual el producto del cliente no tiene posibilidad de llegar en mal estado. Así es que tendría que ser, si hubiera una falla en el transporte, pues nosotros nos encargamos de que se haga el reemplazo, ¿no? Eso es lo que sería. Otra de las consultas que nos hacen es, si una celda Simosec está dentro de una subestación compacta modular, la parte trasera de la subestación no se encuentra cerca de la pared, se tendría que utilizar las celdas AFLR o AFL. Bueno, en este caso hay que tener bastante cuidado con respecto a las distancias. Cuando uno diseña una subestación compacta, debe tener cuidado con la distancia de protección. Normalmente, cuando, por ejemplo, nosotros hemos diseñado varias subestaciones compactas, le dejamos la distancia suficiente para que sea considerado la distancia de protección hacia la persona, y la plancha lateral tiene un espesor suficiente para que no genere daño a la gente que transita. Recuerden que igual una subestación compacta se coloca sobre una losa que debe exceder sus dimensiones, con lo cual se gana aún más distancia segura, que debería ser la de 1 metro, la que normalmente se pide pues, en este tipo de niveles de tensión. Obviamente siempre revisando cuál va a ser el trabajo, ¿no? Siempre hablando de celdas secundarias. Tengamos cuidado de todas maneras de que si se va a trabajar o se va a colocar al lado de una zona de alto tránsito, sí se debe exceder los cuidados y probablemente pasar a una celda que tenga protección por los 4 lados. Bueno, nos consultan también si el tanque es 100% hermético, cuáles han sido los casos por los cuales la presión del gas disminuye. Bueno, ya se comentó de que cuando hay una mala manipulación de las celdas, tanto sea en el transporte, una caída, un golpe, por ahí alguien usando un taladro de modo inadecuado sobre nuestra celda, puede ocurrir algún problema. Vamos a seguir buscando más consultas. Bueno, me parece que están colocando más. Nos consultan horas de mantenimiento. Bueno, recuerden que la cuba del seccionamiento, que es la parte que trabaja constantemente por hacer las aperturas y cierres, se encuentra totalmente aislada, es totalmente hermética en gases F6, por lo cual no necesita mantenimiento. Sin embargo, al ser el seccionador en una cuba de acero inoxidable cubierto de gas, no requiere mantenimiento, y que lo que sí debe mantenerse es una limpieza adecuada dentro de la subestación o zona de instalación, y que bueno, la norma peruana exige que una vez al año se realice un mantenimiento y pruebas a los equipos, pero es un tema de seguimiento y cumplimiento normativo más que necesidad del equipo. No sé si estamos de acuerdo por ahí. Justamente eso es lo que mencionaba, que era una de las ventajas tecnológicas de nosotros a comparación de otras marcas, ¿no? Tecnologías Simosec como 8DJ tienen los equipos de corte y seccionamiento dentro de una cuba de acero inoxidable sellada de por, es decir, no necesitan mantenimiento y no se le podría tampoco dar mantenimiento así quisieran a lo que se encuentra, porque está de por vida, no hay nada que ingrese. Con lo cual, es cierto lo que ha dicho Raúl, no hay que hacerle mantenimiento a todo lo que se encuentra dentro de. En el caso de Simosec, se podría hacer mantenimiento al compartimiento donde están los cables, ¿no? Que va a depender justamente del lugar de instalación. Si es un lugar donde hay bastante humedad, habría que hacerle un cierto mantenimiento periódico, o si existe bastante polvo, podríamos considerar hacer mantenimiento cada 2 años, 3 años. Es que va a depender mucho de las condiciones del sitio. Pero con todo lo que está dentro de la cuba es libre de mantenimiento, porque no ingresa ni sale nada. Sí, Raúl. No sé, ¿hay otra consulta? Tenemos en realidad bastantes consultas, pero no sé si quisieras continuar con la presentación o de repente avanzamos con las consultas un poco. Igual tenemos el compromiso de compartirles la presentación a nuestro público, así es que coméntame cómo continuamos. Sí, listo. Termino con Simosec y yo creo que vamos con las consultas. Ya quedará pendiente, aunque hemos hablado bastante 8 de JH, los puntos claves, pero ya del producto en específico, yo creo que lo podemos agendar para la próxima capacitación. Terminamos con Simosec. Entonces, estábamos viendo
las partes de la celda con interruptor, ¿no? Nuevamente, todo lo que está dentro de la cuba de acero inoxidable son los equipos de corte y seccionamiento. Las barras y cables están en aire y el mecanismo, toda la parte mecánica en acceso y está libre de gas SP6 y de media tensión. Entonces, los otros puntos son el compartimiento de barras, ¿no? Que, como pueden apreciar, está en aire, está en unos bushing y la unión de las barras es a través de una barra de cobre que es de forma circular y puede llegar hasta 1250 amperios como capacidad de corriente. El compartimiento de cables, igual hay unas imágenes de este compartimiento. Acá se pueden ver lo que les comentaba, se usan las terminaciones del tipo estándar que ustedes ya conocen, que son habituales en este tipo de instalaciones de media tensión. No se necesita de ninguna terminación especial o tratamiento especial. Los transformadores de corriente de la celda CIMOSEC, tenemos varias opciones en realidad, y acá vuelvo al concepto de que CIMOSEC recoge lo mejor de ambas tecnologías. En el caso de CIMOSEC, los transformadores de corriente normalmente son transformadores del tipo toroidal, que son comunes, o su uso es común en las celdas GIS, ¿no? ¿Y qué ganamos con que los transformadores de corriente sean toroidales? Ganamos que estos transformadores de corriente no dependan del lugar de instalación, porque al ser toroidales son equipos de baja tensión y van envolviendo a un cable aislado. Entonces, como no hay lugar o no hay punto de tensión en media, no depende del lugar de instalación, no depende si hay polvo, humedad o cualquier condición que se pueda dar en el sitio. Entonces, esto es, como les comentaba, una aplicación normal en celdas GIS. Nosotros para la CIMOSEC tenemos los transformadores de corriente tipo toroidal, que la ventaja es que no dependen del lugar de instalación, porque siempre están envolviendo a un cable aislado. Compartimiento de baja tensión, bueno, es un compartimiento donde van los equipos de protección, medición o complementarios, como algunos han pedido perímetros, voltímetros analógicos, todo el equipamiento como control protección va en este compartimiento, que es de baja tensión. Nosotros tenemos dos versiones en altura, una versión de 350 milímetros de alto y una opción en 550, ¿no? Va a depender de qué es lo que queramos colocar dentro de este compartimento de baja tensión para elegir una u otra dimensión, ¿sí? Estos puntos son muy importantes. Este es el comparativo de por qué no usamos cubas o compartimientos que tienen gas digamos, envolventes de resina. Toda nuestra tecnología son de tanques de acero inoxidable. Eso es un punto clave de la tecnología, ¿no? Nosotros somos especialistas manejando y controlando el gas. ¿Cómo lo controlamos? En unas cubas. ¿Y de qué material son estas cubas? Todas las cubas son de acero inoxidable, tanto en CIMOSEC como en 8DJH. ¿Y por qué no usamos resina? Porque la resina tiene algunas desventajas de instalación. Particularmente en Perú, tenemos estas condiciones que afectan a la resina. ¿Cuáles son estas condiciones? Polvo. En cualquier lado del Perú hay polvo. En cualquier lado. O sea, digamos, no va a poder decir, ¿sabes qué? Yo vivo en un lugar imposible. En Perú. Quizás en otras partes del mundo podría ser. Pero en Perú, lo que pasa el polvo puede generar unos caminos, ¿no? Que a su vez pueden generar un punto de falla. Como se ve en la imagen, el polvo puede hacer que existan fallas bifásicas de dos fases porque se origina un camino. Y como por dónde fugar estas corrientes de falla,
sí o sí desencadena en una falla en el sistema, ¿no? En la acero inoxidable no ocurre esto, porque el acero inoxidable sí lo... Entonces, por más que es algo común en las subestaciones en Perú, esto va a ser correctamente direccionados y no hay forma de que ocurra una falla bifásica, como sí en la resina. Otra cosa que puede pasar con la resina es que por la temperatura y la humedad, la resina se comienza a cuartear. Se cuartea y se rompe. En cambio, el acero inoxidable no se cuartea y no tiene mejor performance ante la humedad y ante el polvo, ¿no? Otra cosa importante de por qué nuestra tecnología es mejor usando las cubas de acero inoxidable y las de resina, como la resina tiene unos pernos que cierran como un sándwich esta cuba de resina. Como tiene pernos, y ya hemos hablado de los compartimientos que tienen gas, por la vibración, algún movimiento en el mismo transporte, no se pueden desajustar. ¿Y qué va a ocasionar? Que pueda haber una fuga de gases F6. En nuestras cubas de acero inoxidable no pasa eso porque son cubas y selladas con soldadura láser. No usamos pernería ni O-rings en ningún lado. Eso también es otro punto importante en las cubas de acero inoxidable versus lo que normalmente van a encontrar en el mercado, que es resina. Para aplicaciones en Perú, la resina no tiene un buen performance. Otro punto importante y que seguimos reforzando, el tema de que Simosec toma lo mejor de ambos mundos, es que el interruptor no está separado del seccionador como es lo tradicional en las celdas que están en el mercado ahora, ¿no? Nosotros tenemos el interruptor y el seccionador dentro de la ¿vale? Otorgando así ciertas propiedades o mejoras a la performance del interruptor, las cuales son protección mecánica, ya que el interruptor ya no va a estar con otras partes, posible explosión podrían dar protección. Mantenimiento, justamente lo que preguntaban hace un rato, ¿no? Al tener todos los componentes que están en la cuba de acero, dentro de la cuba de acero inoxidable son libres de mantenimiento. Y el interruptor en la celda Simosec se encuentra dentro de la cuba, parecido a la tecnología GIS, ¿no? Otra cosa importante que ganamos colocando el interruptor dentro de la cuba de acero inoxidable es que todo lo de la celda. Y acá vuelvo a tomar la experiencia de los instaladores que están en la charla, que si les ha tocado operar alguna celda con interruptor de otras marcas, que es lo tradicional que han montado con estas marcas, el interruptor y el seccionador tienen un enclavamiento mediante una llave. Es decir, si tú quieres operar, tienes que sacar la llave del seccionador, sacar la llave, agacharte, colocar la llave debajo, porque ahí está el interruptor. El seccionador, gira la llave y recién puedes hacer la maniobra del interruptor. ¿Qué es lo que ha pasado? Como 6 casos de estos, que cuando dejan la llave al nivel del suelo, alguien está caminando y de casualidad choca con la llave, rompe la llave, porque se han podido ver esta llave, son una llave con la de escritorio, esa llave con un golpecito ya se rompieron. Y si se rompen, ¿cómo van a sacar esa llave que está introducida? Lo cual tienes que buscarte un cerrajero, tendrías que retirar esa parte que se ha quedado dentro del cerrojo, tu celda va a quedar en el momento, hay maniobras que vas a hacer, es un enclavamiento ideal. Nuestra celda, al tener el interruptor embebido en la
inoxidable, toda la operación se hace al frente de la celda. Tienes que agarrar. Todo es un enclavamiento natural, fácil. No te va a pasar lo que les comento, que la llave se rompió, se la llevó el operador 1 y está de vacaciones. Vamos a apagar o prender el interruptor. Las llaves, motivos adicionales o extras o contranaturales. La celda con el interruptor dentro de la cuba de acero inoxidable presenta una ventaja comparativa, tanto al usarla como en su performance de instalación. Yo creo que estos son los puntos importantes de CIMOSEC. Y hemos hablado de los puntos tecnológicos que solamente lo tiene Siemens, que es común a ambas tecnologías CIMOSEC y 8DJH. Por el tiempo, yo considero que dejamos 8DJH para otra presentación y podríamos ver en 10 minutos o quizás unos 15 unas preguntas que tengamos, ¿no? Raúl me comenta que estamos un poco entrecortados, o se me escucha entrecortado. Voy a tratar en lo posible de hablar despacio para que puedan entender mis respuestas. Raúl, te escucho. Sí, Jaime, comenzamos. Me consultan si estas celdas cumplen con las normativas técnicas de salud peruana con respecto al mando a distancia proyectada. A ver, sinceramente no estoy al tanto de esta norma que menciona, pero si quieren hacer operación remota de las celdas, esto sí se puede lograr. Las celdas cuentan con un sistema de contactos auxiliares para poder manejar el control a distancia. Esto puede ser a través de un relé, de una RTU, y según el protocolo de comunicación que tengan en su sistema de control. Otra forma de hacerlo es, digamos, colocando, a veces tienen una botonera con un cable largo y lo que hacen es conectar esta botonera en el circuito de control de la celda, dirigirse a una distancia y presionar el botón para que la celda opere, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer con la celda CIMOSEC, con la celda 8DJH. Lo que les quería comentar es que no es necesario, porque esta celda es una celda para arco interno y también tiene un sistema de enclavamientos que asegura la correcta. Digamos, ustedes nunca van a poder hacer una operación incorrecta porque hay enclavamientos de seguridad. Y en el caso de una falla, por ejemplo, de una terminal mal conectada, el personal que está al frente, los laterales o en la parte posterior de la celda, no le va a pasar nada porque las celdas están a prueba de arco interno. Eso es lo que podría comentar con respecto a la pregunta. Y voy a buscar la norma. Perfecto. Perfecto. Igual estamos complementando. Recuerden que los webinars son demostrativos, son una forma corta de poder presentar parte de la tecnología con la que trabajamos y que van a ser complementados más adelante. Y por eso tienen que estar atentos a las redes sociales. Me consultan si estos equipos se pueden instalar en cualquier lugar, o sea, geográficamente hablando, ¿serían los mismos equipos o qué consideraciones deberíamos tener ante los cambios geográficos que tiene nuestro país? Ya, esa pregunta, una muy buena pregunta. Y la resumo de la siguiente forma. Si el switcher o celda que van a instalar tiene contacto con aire, sí o sí necesita usarse el derrateo o el derating para instalaciones por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Estos son todas las celdas que tengan contacto con aire. En el caso de CIMOSEC, todos los modelos tienen contacto con aire porque, vuelvo a repetir, las barras y el compartimiento de cables están en aire. Solamente los equipos de corte y de maniobra se encuentran en la cuba de acero inoxidable. Entonces, como tienen aire, contacto con aire, se debe hacer el derrateo por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. En el caso de 8DJH, cuando lo veamos, la diferencia entre 8DJH y CIMOSEC es que 8DJH tiene las barras y el compartimiento de cables dentro de la cuba de acero inoxidable, ¿ya? Y al estar todo dentro de la cuba de acero inoxidable,
no necesita de rateo, ¿sí? Por cualquier condición que pueda presentar el lugar de instalación. Simosec sí, por eso que les decía que va a depender de dónde lo instalen las celdas para su aplicación. O sea, Simosec es perfecto para un lugar, digamos, donde esté controlado de cierta forma el ingreso de la humedad o el polvo, ¿no? No digo que lo eliminen al 100%, puede haber polvo porque los cubos en acero inoxidable, tiene lugar por donde fugar, pero si ya están planeando hacer una instalación frente al mar, como las casas de playa que están al sur, ahí colocar una Simosec va a funcionar, pero no es lo recomendable. Lo recomendable en esos lugares que están frente al mar, donde tenemos la condensación, o un puerto, por ejemplo, donde la salinidad, la condensación que se puede originar es prácticamente diaria, no que sucede en 2 meses y los demás no hay condensación, sino en lugares donde la condensación es alta, la humedad es alta, la salinidad es alta, la mejor elección sería una celda GIS, ¿no? Ahora, ¿puedes instalar una Simosec? Sí lo puedes hacer, con la salvedad que si instalas Simosec vas a tener que organizar los mantenimientos a las partes que están en contacto con el aire o con el ambiente. Perfecto. Nos hacen otra consulta, me parece muy importante. Me indican si estas celdas pasan por las pruebas que indican las normas. Me parece que lo mencionaste en una parte, pero sería interesante recalcarlo. Sí, correcto. Todas las celdas de Siemens, primarias, secundarias, GIS, mixtas y algunas que tenemos en aire, todas son fabricadas con la norma IS actual, por lo cual siguen los protocolos y pruebas que exige la norma. Todas nuestras celdas. Nosotros no fabricamos nada local y ese es un punto muy importante porque hemos detectado en Perú que hay algunas celdas ya que se fabrican localmente, ¿no? Digamos, de remonte, que no hay que no tiene equipos de seccionamiento, de corte, solamente son barras. Hemos detectado que hay celdas que fabrican localmente y dicen que son celdas que vienen de las fábricas. En nuestro caso, no hacemos ni adecuaciones, ni fabricamos localmente piezas ni celdas de cualquier modelo. Todo viene de fábrica y por ende con las pruebas de rutina que exige la norma IS. Perfecto, Jaime. Otra consulta que nos hacen, y yo creo que va a ser importante recalcar este concepto, ¿no? Me consultan si las celdas tienen relés de protección contra arco eléctrico. Creo que es importante recalcar el concepto de arco eléctrico en este caso. Sí. Acá hay dos cosas. Existe tecnología de relés para protección activa de arco eléctrico, que se basan en sensores de luz o de luz combinados con corriente. Esta tecnología está propuesta para celdas que son del tipo ICE, pero ICE completa, o sea, todas las partes tienen contacto con aire. Recordemos que las celdas que he presentado, Simosec y 8DJH, son GIS. No, Simosec es una GIS de costo eficiente. Solamente tiene el compartimiento de barras y el compartimiento de cables al contacto con aire, pero los equipos de fuerza y seccionamiento están en la cuba de acero inoxidable, realmente sellada de por vida. Entonces yo no puedo instalar, así quisiera, sensores dentro de la cuba, por lo cual la tecnología de relés de protección activa de arco no son necesarios en la tecnología de Siemens. ¿Dónde se puede aplicar? En celdas que son totalmente ICE, donde el interruptor está en contacto con el aire, donde el seccionador es un seccionador de aire, ¿no? Ahí sí puedes aplicar el concepto de relés de protección activa de arco. Celdas que tienen cubas de acero inoxidable, no, porque no puedes meter nada en la cuba. No entra ni sale nada de la cuba de gas. Y complementarles que las celdas interno. Y cuando digo que son a prueba de arco interno,
también se les conoce como la protección pasiva. Protección pasiva son las celdas a prueba de arco interno, y lo que mencionas del relé de arco interno es una protección. La diferencia es que las celdas, al ser una protección pasiva, sucede el arco, dura lo que tiene que durar, y lo que se garantiza es que la celda está diseñada para contener y direccionar el producto de ese arco eléctrico correctamente al operador. La celda puede quedar totalmente destruida por dentro, pero no va a salir ni un perno, ni un fogonazo, nada hacia frente, laterales o la parte posterior. Su prioridad es garantizar al operador, no a la parte material, que en este caso vendría a ser la celda. Cuando tienes protección activa, como su propio nombre lo dice, al ser activa, sí, digamos, funciona cuando se está produciendo el arco. Lo que hacen estos relés es disminuir el tiempo que dure el arco eléctrico. Y al disminuir el tiempo que dura el arco eléctrico, disminuyen las posibilidades de, digamos, de que, por ejemplo, se derritan los interruptores, se derritan las barras, ¿no? Esas son las diferencias entre una protección activa y una protección pasiva. Todas las celdas de Siemens son tienen la protección contra el arco eléctrico, que son pasivas, y no aplica el concepto de relés de arco activa, acero inoxidable realmente sellada, por lo cual no es necesario este tipo de tecnología. Gracias, Jaime. Aquí hay una consulta que yo creo que va a ser muy interesante. Nos consultan, dicen, en el lado de ingreso de los cables se podría colocar ventanas de inspección termográficas. Nos hacen esta consulta debido a que ya se les ha ocurrido cortos en una fase. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? De poder, se puede. Ahora, que sea un estándar en las celdas, no. Para las celdas de distribución secundaria, no lo tenemos como estándar. Y también tenemos literatura que avala que no es necesario para celdas secundarias. Pero si el cliente, digamos, nos dice que sí o sí las necesita, se puede colocar. Se podría colocar. Pero va a ser un costo alto porque sale fuera del estándar. Donde sí se coloca las ventanas termales, digamos, son en celdas primarias que son nuevamente completamente ICE. Completamente ICE, sí, viene como estándar este tipo de ventanas termográficas. En las celdas que tienen tecnología GIS, no es necesario. No es necesario colocar ventanas termográficas ni relés de protección de arco activo. No es... Perfecto. Nos hacen otra consulta. Si es que una celda AFLR significa que uno se encuentra protegido contra el arco eléctrico por los 4 lados de la celda. Sí, correcto. Eso es. Protección por las 4 caras. 2 laterales, posterior y delante y frontal. Otra consulta, y me parece interesante, hablan sobre si se puede instalar medidores de corriente en la celda. Entendería que lo que desean saber es qué tipos de accesorios se pueden colocar. Entendería que depende del tipo de tecnología de la celda, ¿verdad? Sí, en realidad nosotros podemos montar todos los que son sensores, transformadores de corriente o de tensión en las celdas, dependiendo de lo que necesita el cliente. Simplemente es cuestión de montarlos. Las celdas tienen el espacio y el estándar de equiparlas con distintos instrumentos de medida, transformadores de corriente, de tensión, sensores de corriente, y asociarlos a equipos que lo muestran. No puede ser un medidor multifunción, puede ser un amperímetro de panel, de analógico, voltímetro, un relé con capacidad de medición. Todos los instrumentos de medida los podemos colocar dentro de la celda para que lo puedan representar en un relé medidor o cualquier equipo de medida. Sí, se puede. Listo, Jaime. Muchas gracias. La verdad nos hemos excedido un poco el tiempo. Nos disculpamos nuevamente por los inconvenientes que hemos tenido en la charla.
Agradecemos su presencia y vamos a coordinar la repetición de todas maneras para que puedan tener acceso y repasar los puntos que no hayan quedado tan claros. Todas las consultas que sigan dejando las vamos a recopilar, no se preocupen, se las vamos a enviar junto con la información detallada de estas celdas, los catálogos que requieran y los videos que se mostraron. No sé si quieres decir algo más, Jaime, para cerrar. Sí, Raúl, primero agradecer a todos por su tiempo, las disculpas por el señal de internet. Y sí, pasaremos todos los links de los videos. Si se quieren adelantar a ese correo que va a mandar Modasa, los invito a que entren a la página web de Siemens. Simplemente googleen Simosec Siemens, 8DJH Siemens, y les va a enviar a una página donde pueden descargar catálogos y todo el material que tenemos. Adicionalmente a eso, hay unas herramientas que tenemos, y bueno, ya nos tenemos que exceder el tiempo, pero contamos con esas herramientas, pueden ser materia de otra presentación. Para todo lo que es media tensión, tenemos una herramienta que se llama Simaris. ¿Y qué es lo que nos da el Simaris? Es, por ejemplo, podemos armar subestaciones con los modelos que tenemos disponibles tanto en 8DJ o Simosec, y nos bota como resultado una plantilla con una especificación técnica y con los diagramas unifilares y las vistas frontales y superiores del switcher. Esa herramienta es gratuita. Si gustan anotarlo, se llama Simaris. También googleen Simaris y le va a decir que lo puedes descargar completamente gratis. Podemos hacer una charla para su uso. Esta charla será de media hora porque no es muy complejo usar el Simaris para media tensión. Creo que ya han visto Simaris para baja tensión y ahí hay un poquito más de cosas que tratar. Por eso yo le digo que media tensión Simaris sería cuestión de media hora. Si se lo pueden descargar o ya lo tienen, pueden ir explorando un poco estas opciones con Simosec y 8DJH, van a ver que es súper simple. Y otra herramienta que tenemos es que de todas las celdas, todo el portafolio que mostré al inicio de la presentación, tenemos celdas demo acá en Lima. ¿Qué es una celda demo? Es una celda que tiene, por ejemplo, se puede ver el interior del compartimiento de gas, porque tiene una mica, obviamente que sin gases F6, y se pueden hacer presentaciones específicas con los clientes que lo requieran para verificar todo lo que hemos visto en la presentación, ¿no? Yo les puedo haber mencionado el indicador de disposición de servicio, cómo funciona el magnetismo, pero quiere verlo, tocarlo, hacer la maniobra, tenemos celdas demos para eso. Si son necesarias o ustedes creen que nos pueden dar el tiempo para presentar la demo, bueno, cuando podamos también retomar el tema presencial, es una herramienta que Siemens tiene disponible y lo tenemos junto con nuestros partners, en este caso Modasa, para cuando ellos lo soliciten, nos dicen y vamos con la demo y hacemos la presentación que tengamos que hacer. Yo creo que esos dos puntos son herramientas importantes que tenemos y también diferenciadoras porque no todos tienen un software gratuito para poder dimensionar como software, ¿no? Hay algunos que tienen un Excel, por ejemplo, donde te dicen, acá está el Excel y simplemente es copiar y pegar algunas imágenes. Eso no es tan elaborado. Nosotros tenemos un software como tal para hacer esto. Y el tema de las demos también es algo que no conozco fabricantes que tengan demo de todas las celdas localmente, ¿no? Lo tengan presente y cuando las necesiten, coordinen con Modasa para hacerles, digamos, la presentación o el sustento que se necesite. Esto es Raúl. Bueno, nuevamente gracias. Gracias, Jaime. No se preocupen, de todas maneras, estén atentos simplemente a las redes sociales de Modasa, van a poder ver las diferentes actividades que publicamos de manera abierta y si alguna empresa requiere algunos módulos de capacitación específicos sobre los diferentes productos que manejamos con nuestros partners como Siemens, pues escriban al correo que dejé ahí en las question and answers y estaremos en contacto para poder trabajar. Muchas gracias, eso es todo, tengan una bonita noche.